Bueno, bueno, vamos a empezar. Eh, Primero, buenas tardes a todos. Acá estamos donde estuvimos siempre. Para empezar, algunos agradecimientos. A nuestros dos amigos y colegas, Patri Moraga y Gaby Raki, que van a ser quienes presenten el libro. Los dos siguieron el seminario todo el año pasado. Y cuando los invitamos a estar acá, lo aceptaron inmediatamente y los dos con mucha emoción. Después a Diana Valla, a Mariana y Santiago Indart por estar hoy acá. Cuando Fernando le contó a Diana que queríamos seguir con la publicación del libro, no solo nos acompañó en esa decisión, sino que también nos dejó libertad absoluta para hacerlo. Por eso también muchas gracias. Eh, a Ale Gleis, porque entendió lo importante que era para nosotros que el libro se publicara lo más pronto posible. Un agradecimiento de último momento a Nahuel Tudanca, eh, porque no estaba enterado de que hoy se tenía que quedar y nos hizo la gamba. Finalmente, un agradecimiento especial a todos ustedes, los que están acá en la EOL y los que están en el Zoom por acompañarnos hoy. Creo que todos teníamos la necesidad de juntarnos. Presentar el libro nos da esa oportunidad que no habíamos tenido hasta ahora. Bien, les cuento un poco lo que pensamos, aunque no pensamos demasiado, sobre la presentación. Primero los vamos a escuchar a Patri y a Gaby, y después directamente les vamos a dar la palabra a ustedes para que cada uno que quiera intervenir pueda hacerlo. Y nosotros después seguramente algo iremos diciendo en esa conversación. Y al final, cuando terminemos, abajo brindamos. Bien, última cosa por mi parte, que es antes de escucharlos a Patria Gaby, yo solamente lo que quería era leer la nota al lector que incluimos en el libro. El presente libro es el resultado del trabajo desarrollado en el seminario diurno dictado bajo el mismo título, es decir, delirante, durante el año 2023 en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Si bien teníamos pensado proseguir nuestro seminario con el trabajo iniciado en el 2021 sobre significación vacía en la interpretación y la transferencia, la consigna Todo el mundo es loco, propuesta por Jacques Alain Miller para lo que sería el 14 Congreso de la MP, nos decidió a cambiar nuestro rumbo. Una vez concluido el seminario, nos pareció que valía la pena pensar en su publicación. En pleno trabajo de establecimiento del texto, recibimos la sorpresiva y triste noticia de la muerte de Juan Carlos Indart. Juanqui había quedado muy conforme con el resultado alcanzado, y eso nos empujó aún más a hacer el esfuerzo de terminar la tarea iniciada. Como seguramente muchos de ustedes sin duda podrán notar, tanto las clases que él dictó como los invalorables comentarios que orientaron el trabajo en cada uno de los encuentros fueron establecidos por nosotros. Solo resta decir que a él le dedicamos el presente libro y también esta presentación. Bien. eh,
Javi, Patri, ¿quién quiere empezar? Bueno, eh, primero que nada, agradecer la invitación a presentar este libro, eh, que a pesar de que literalmente me lo devoré, no me resultó nada fácil. No me resultó nada fácil escribir la presentación y bueno, así que voy a tratar de transmitir lo que para mí más me conmocionó, me llegó, me causó. Primero quiero tomar algunas cuestiones que tienen que ver con el estilo de Juanqui en la presentación, que si bien está en otros libros, no me dejó de impactar al leerlo. Todo el tiempo él habla con el pronombre personal de la primera persona del plural. Todo el tiempo se refiere a que es un trabajo en conjunto, un deseo, eh, cómo lo pensamos, cómo lo realizamos, cómo lo llevamos a cabo. Todo el tiempo él habla de un nosotros, de un trabajo con otros. La primera cuestión es que él dice claramente, como lo señaló Esteban, que ellos iban a dar otro tema, creo que era transferencia, ¿no? La significación va a ser en la transferencia, y deciden articularse al tema del último congreso. Eso me pareció muy importante porque está en la misma línea. El congreso que se realizó en el 2024, Todo el mundo es loco, es decir, delirante. Dice que hay esto que es un deseo de él, de Juanqui, un deseo singular de él, que es por lo cual él se anudó con el campo freudiano. Yo la verdad lo sospechaba, pero no lo sabía tampoco. Bueno, que se anudó con el campo freudiano y que era pensar cómo desde el psicoanálisis de la orientación lacaniana se podía tener una incidencia en lo social, ¿no? ¿Qué incidencia se podía tener desde el malestar de la cultura y el de la civilización? Este libro es eso. No solamente transmite la incidencia de lo que es el psicoanálisis en el malestar, en el sufrimiento, en la mortificación que puede tener un sujeto, sino también cómo pretende, de algún modo, dar las herramientas para leer lo que pasa e incidir también en el malestar de la cultura. La otra cuestión, que cuando toma Todo el mundo es loco, nos da sus referencias. Eso pertenece a un texto que presenta Lacan a pedido de Miller en Van Sans. Y otra cuestión ahora, que me olvidé de decirlo, que él dice que, que ese fue su compromiso en relación al campo freudiano, cómo incidir en el malestar. Y que ese compromiso es el compromiso con la escuela y con su conducción, Jacques Alain Miller. Me parece que deja muy clara lo que es su orientación. Entonces, el tema es Todo el mundo es loco. Y empieza con la rigurosidad que acompaña todo el seminario con los colegas que trabajan con él, a tratar de pensar esa frase, todo el mundo es loco. Lo primero que va a señalar es que en una época hubo una frase que para él dice que marcó la civilización y es todos somos culpables o todos son culpables. Y él dice no, no todos somos culpables, todo el mundo es loco. Y dice que tiene una fantasía, pero que esa fantasía los entusiasmó. Entonces yo quería saber, pero si ellos después, si quieren, nos pueden contar algo de eso que los entusiasmó, ¿no? De esa fantasía. Todo el mundo es loco, la desgranan durante todo el seminario, ese todos no es un universal, no es el todo cerrado a partir de una excepción, como es la lógica masculina, la lógica paterna, la lógica edípica. Dice Juanqui, el que dice, bueno, el que lo podía transmitir, bueno, el que dice, claro, todo el mundo es loco, ¿se exceptúa de eso que dice? No, no se exceptúa.
quiere decir que está incluido en el todo el mundo es loco. Entonces, no hay excepción, no hay un todo, se trata de un todo universal, sino más bien de un conjunto abierto, del conjunto que somos, de los parletres que somos, de ese conjunto abierto. Y que todos deliramos porque somos hablantes seres, porque hablamos. Cosa que Juanqui creo que repetía mucho, como el delirio era el delirio del ser, ¿no? El delirio de hablar nos hace ser y produce un delirio. Entonces, ese todos es un todos que pertenece a la lógica femenina, es un conjunto abierto. Luego, aclara, el que dice es decir, es porque tiene algo para aclarar. Es decir, delirante. Entonces, si bien todos somos locos, hay locuras y locuras. La locura que van a trabajar en este libro es la locura por el todo. Y una forma de locura por el todo, que es el delirio de redención. Es muy impresionante, yo lo escuché en seminario con otros que están acá, pero leerlo, claro, es distinto cuando uno lee, pero después de ciertos acontecimientos, me alegro de haber participado de ese seminario y de haber leído el libro, porque uno tiene las herramientas como para leer lo que acontece de otra manera, ¿no? Este deseo que él nos quería transmitir, de cómo leer, de cómo incidir en el malestar. Entonces, el libro se divide en dos. La primera parte trabaja el delirio de redención, que es un delirio del todo, ¿no? Es un delirio, es una locura del todo. Y la segunda parte, la ciencia. Las dos partes me parecieron sumamente rigurosas y originales. Y quiero decir otra cosa. Cuando uno lee el libro, nota la conversación, ¿no? Se transmite que están conversando. Cuando era el seminario también conversaban. Pero yo me pregunto, ¿ustedes conversaban mucho antes? Porque se transmite la conversación en acto, pero a mí, como no pude estar en el otro lado, eh, me imagino el entusiasmo, la conversación y las discusiones que podrían haber tenido. Pero bueno, si quieren contarnos algo también, yo lo agradeceré. Entonces, la primera parte, delirio de redención. Dos preguntas orientan la lectura de esa parte. ¿Cuándo podemos decir que comienza la locura? Segunda cuestión, ¿de dónde proviene? ¿En dónde comienza la locura? La primera parte trabajan una parte, Benito, sí, Joyce con Rubinetti, Joyce que lo trabaja Rubinetti, que voy a tomar algo de eso porque me parece sumamente claro e importante. Bueno, porque no podía tomar todo igual, eso ya lo aprendí. Entonces, claro, algo aprendí. Bueno, la primera parte entonces tenemos Joyce. Si Joyce estaba loco, tiene como referencia el capítulo 5 del seminario 3, 23, el capítulo 5 del 23, sí. Bueno, voy a tener mucho fallo. Y Benito que nos da todas las referencias acerca del Padre y de dónde. Segundo, impresionante también, que proviene de una frase del seminario 23, la frase que dice Lacan de que en la relación padre-hijo hay sadomasoquismo. Después, que decir que tenemos por un lado el sadismo del padre y el masoquismo del hijo, y luego de ese hijo que deviene padre, sádico masoquista que exige siempre un sacrificio. Si bien Lacan siempre dijo que no había sadomasoquismo, sin embargo, en el seminario 23, que lo toma Benito y lo retoman también Cecilia y Esteban, ubica que el único caso donde hay circularidad y relación sadomasoquista es en el padre y el hijo, en esa relación que exige el sacrificio. Y luego un caso que nos es contemporáneo, sí, próximo al menos, no contemporáneo, próximo,
y que es el de Fernando Abal Medina, que lo presenta Vitale, muy interesante, a partir de la lectura del libro que hace el hermano Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón. La segunda parte es la ciencia, que eso. Entonces, otra cuestión. En todo el texto, aparece el estilo de Juanqui de responder, de causar las preguntas. Yo creo que pocas veces vi a alguien, pues es un maestro, pero pocas veces vi a alguien que le guste tanto que le pregunten. Y él esforzarse porque le llegue, sea como sea, con los ejemplos que sea. Gabriel va a tomar algo del Chavo del Ocho. Bueno, utilizaba los recursos que sea para transmitir lo que él consideraba que quería transmitir y que quería que llegue. Pero además con otro toque, que está presente en el libro también, es rioplatense. Uno lo lee y dice, es rioplatense, es muy impresionante, ¿no? Está porteño, pero además las referencias al Río de la Plata, Uruguay y demás, y uno lo ve, lee el texto y lo escucha en eso también. Bueno, Joyce. Joyce, ¿y eso? Estoy escuchando voces. No sé si estoy loca o psicótica. Bueno, la primera cuestión es que distinguen la psicosis de la locura, ¿no? Claro. Entonces la interrogación es si Joyce estaba loco y cuándo comenzó la locura. Cecilia Rubinetti toma a la letra las preguntas que Lacan le hace a Jacques Aubert para ver las marcas si en Joyce había un delirio o no de redención, si se había creído un redentor. Es decir, ¿qué creyó Joyce y en qué creía Joyce? ¿No? Jacques Aubert dice que hay marcas de que si hubiese creído un redentor, está para discutir, pero bueno, si él hubiese creído un redentor, pero Rubinetti nos señala dos textos que son los que ella se va a ver, Stephen Héroe, primero, y El artista de un retrato adolescente, donde se refiere a dos libros, ¿no? A dos libros, Las tablas de la ley y la adoración de los magos. Son dos libros que aparecen, que son notas, digamos que de referencia en Stephen Héroe y que Joyce leyó. Entonces, la primera cuestión, la ley. ¿Por qué la importancia de este texto? Imagino como nota que trae Cecilia. Porque una de las características del delirio de redención es empezar de cero, ¿no? Es como si las tablas de la ley se borrasen y uno tuviese que escribir otra vez en las tablas de la ley. Se empieza de cero o se destruye todo lo que hay. Entonces, se trata de dos amigos, uno de ellos que encuentra un libro de un teólogo medieval. Acá tenemos, no voy a hacer todo. Un teólogo medieval donde le quiere transmitir a otros la misión que él tuvo, que era enseñarle a cada uno a encontrar su ley, para que cada uno, encontrando su ley singular, la pueda inscribir en la tabla de la ley. Joyce se sabía estos párrafos prácticamente de memoria. Aubert señala esto como una marca de que si hubiese habido un empuje a ser un redentor. También la cuestión de los franciscanos y su identificación con Cristo, como aquel que se sacrificaba para salvar al Padre. Pero sin embargo, no llegan a la conclusión de un análisis minucioso de que Joyce no se creyó un redentor, se detuvo. Estuvo ahí, en el borde, pero no prosiguió, no se hizo el redentor. ¿Por qué? Porque se hizo el artista. Porque su síntoma era ser el artista.
Hay una publicación que sacó la sección La Plata, que me la dio la Chesky, se la pedí en realidad, una ponencia de Juanqui del 2017, donde él retoma esto y está en la página del blog, se los recomiendo, porque ahí se ve muy bien lo que él dice, cómo una inyección de goce de Joyce en el cuerpo, él dice que es un goce narcisista, que le produjo un sonrojo, le dio a Joyce la certeza de ser un artista, de tener una vida de artista y que trabajó para eso. Y Juanqui ahí distingue muy bien lo que es el síntoma y hacerse una vida de escritor, de una vida de artista, a la escritura, que era el empleo del síntoma, pero que no dejó de trabajar nunca en relación a eso. ¿De dónde? Entonces, ¿cuándo empieza la locura? Cuando hay un llamado. Cuando se cree en ese llamado y está empujado por una locura que es por el todo. ¿De dónde proviene? Benito. Benito toma las referencias precisas del capítulo 5. Se sintió llamado. ¿Qué? Fue sí, un llamado. Bueno. Bueno, toma 3 referencias. Bueno, voy a tomar solamente algunas porque no. Cuando Lacan señala que la imaginación de ser el redentor es la perversión, es el prototipo de la perversión. Y ahí lo retoma también con la cuestión de la circularidad sadomasoquista entre el hijo y el padre. Es decir, que el delirio de redención proviene del nombre del padre. Es una locura que puede provenir por el todo a partir del padre. Hay una cita que toman de la nota sobre el padre, donde de lo que se habla es justamente Lacan, ahí es de cómo el capitalismo y la globalización lleva a la evaporación del nombre del padre. Juanqui se dedica a decirlo muchas veces. Se trata de la evaporación, como explicaba él. Se evapora. Pero si se evapora no es que desaparece todo. De esa evaporación queda una marca, ¿no? Esa marca es la marca de la evaporación del nombre del Padre. Y de esa marca surge el delirio de redención. Puede surgir que es un núcleo. Bueno, ¿me pueden corregir si quieren? Bueno, ¿tengo más? 5 minutos. Bueno. Entonces, la segunda parte, que es la parte de la ciencia, solamente quiero tomar algunas cuestiones, que es, generalmente entendemos que se produce, digamos, un avance de la ciencia en relación al capitalismo, pero ellos tienen una hipótesis diferente. Ellos lo que piensan es que es la ciencia la que produce casi el avance del capitalismo en algún momento, hacia el final. La última clase del seminario se llama Conclusiones Provisorias. Y ahí solamente voy a tomar esto. Juanqui señala que hay un fantasma en la ciencia y que ese fantasma es el fantasma geométrico. ¿Qué quiere decir el fantasma geométrico? Que para poder calcular, para poder hacer fórmulas, para poder hacer leyes, hay que forcluir todo lo que tiene que ver con el goce. El goce, digamos, de cada uno, pero además lo que se forcluye en el fantasma es el goce del objeto A, es decir, el goce escópico. Quiere decir que el científico se reduce a un punto de observación, donde no hay ningún goce puesto en juego en ese momento del fantasma, salvo el goce retorna cuando se encuentra la fórmula y eureka.
Ahí retorna nuevamente el goce fálico, pulsional, y las fantasías para tratar de tramitarlo. El goce de la ciencia, lo que produce la ciencia es mortificación. Es fuerte lo que dice, es mortificación. Y dice, ¿de qué manera el psicoanálisis puede incidir en esta mortificación? Y dice así, esto solo quiero decirles, es encontrar lugares de tregua. Dice, para Lacan, el psicoanálisis, es Juan, que estoy citando, puede orientar hacia un lugar que por lo menos te dé una tregua. Es el voceo, te da una tregua. Es una expresión que me gusta, que creo que en algún momento él la usa, lo estoy citando, ¿no? No podemos tener mucha esperanza en esto, pero es necesario encontrar algunos lugares que den tregua. Y esos lugares están del lado del puro imaginario. A usted se los puedo decir, así, del puro imaginario. Pero van a ver que es difícil lograrlo. Pueden complacerse en sentir la vida mirando un atardecer. Es eso. Es claro que el interés en Lacan por el no todo, por un otro goce, se dirige a situar, por vía del psicoanálisis, lugares de tregua. Es decir, lugares que permitan no sucumbir, y esto me pareció maravilloso, al fundamentalismo del sentido. Bueno, voy a terminar con una cuestión. Quiero leer algo. No. Él habla, en la presentación, habla de la transferencia de trabajo. ¿Qué es la transferencia de trabajo? La transferencia de trabajo para Juanqui, esto está en Políticas de Amor Real, en Psicoanálisis, en un librito que se llama Canciones, dice así: hay transferencia de trabajo cuando alguien renueva desde el no todo, desde un goce en el cuerpo, pagando el precio de la reducción del goce fálico, renovar por poco que sea, y por su ejercicio un saber. Eso sí sería algo que me parece plausible considerar como el punto de extensión de la política del psicoanálisis más allá del consultorio, lo mismo que estaba en la presentación. Si en esta transferencia está en juego un amor real, un trabajo entre practicantes del análisis que resulte suficientemente risueño. Conclusiones provisorias es el nombre que Indar le dio a la última clase del libro y del seminario, que presentamos y me gusta mucho porque no quiero que se cierre. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, un honor y una emoción tremenda. Hablábamos con Patri de cómo arrancar y les voy a hacer una confesión. Cuando me imaginaba esta escena y cómo arrancar, se me venían frases de Juanqui, ¿no? Frases de Juanqui tipo, así con tono jaculatorio, del tipo creerse genio y figura hasta la sepultura, ¿no? O los chistes sobre el amor simbólico, la trascendencia, o sobre los homenajes. Y diría que en síntesis el beat que más me resonaba es "no te la creas". Es difícil recordarlo a Juanqui sin ese beat así incorporado en el cuerpo, ¿no? No te la creas, ninguna forma de el otro del otro, ¿no? Ya sea cuando hablamos de clínica, de episteme, de política, o para decir algo hoy, ¿no? También una dirección que tiene eso, que él siempre aclaraba, nada del orden de que vaya hacia el escepticismo ni hacia el cinismo, ¿no? Sino que ese no te la creas, ni más ni menos que un soporte bien vivificante para poder decir algo, no todo.
Y tal vez, no sé qué opinan ustedes, pero podría ser un título alternativo para el libro, No te la creas, con dos partes. Una al padre. Al padre no te la creas, el que sos bueno, simbólico y pacificante, porque lo más peligroso de los delirios vienen de ahí. Y la segunda parte, no te la creas a la ciencia, que lo tuyo es un saber puro, objetivo y universal, porque como parletres están encerrados en los fantasmas y en los delirios como cualquiera. Voy a proponerles tres rasgos del estilo Juanqui, para seguir con lo que planteaba Patricia. Uno es una posición decidida de no repetir la lección del otro, no repetirlo así de un modo seco, muerto, sino hacer del otro una extracción, una letra. Bueno, es la operación que hacen con el argumento del Congreso, ¿no? Es extraer una letra y inventarse algo, y eso se advierte ya desde el título, ¿no? Ya desde el título hay una operación hecha sobre el título y el argumento del Congreso. Es un clima de invento. Y como él nos enseñó, con mucha insistencia, con la clase 8 del seminario 20, ese clima de invento es con un goce. El goce de poner el pellejo. El goce de poner el pellejo. El goce de poner el pellejo en un análisis, en los espacios de formación. Yo estuve los últimos años cerca de él, pero sé que acá hay gente que trabajó con él 30 años, 40 años, ya nos contarán. Y habrán sentido esa incitación a, si hablas, pon el pellejo en un decir sin otro. Y vale eso para él también, que puso el pellejo y pagó el precio de la destitución del ser, del desecho del ser, para hacerse letra, ¿no? Y hoy todos decimos, con mucho afecto y con el pecho bien inflado, decimos, esto es Juanqui, esto es Indartiano. El segundo aspecto así del estilo es algo que comentó Patricia, pero muy difícil no resaltarlo, que él habla de mis colegas, no mis colaboradores o mi equipo docente, es mis colegas. Digo esto porque sabemos los estragos del narcisismo, del lugar en el cartel, el tamaño de la letra, si me ponen arriba, si me ponen abajo. Él es mis colegas y siempre recreando esa figura tan preciosa que nos contagió de la clase 11 del seminario 21, del sueño de una república, una escuela, que sea como Pascal y sus amigos matemáticos, ¿no? Mandándose cartas entre ellos para resolver algún problema, y en una zona de saber que es previa a que eso entre en el intercambio, en el mercado, etcétera, etcétera. Y realmente el libro tiene todo el tiempo un carteo entre colegas. Voy a dar algunos ejemplos de eso en un ratito. Y luego el otro aspecto del estilo son los resúmenes Juanqui, ¿no? Esos resúmenes Juanqui. En resumen, hay uno en especial que quiero resaltar, de la página 188, cuando resume el delirio del nombre del Padre como sostén del ser. Lo dice así: ¿qué preferís? ¿Una vida corta pero gloriosa o una vida anónima hasta la vejez? La decisión del nombre del Padre es la corta y gloriosa. Dejar de lado la vida misma para sostener el ser. Ese es el pasaje al acto intrínseco del nombre del Padre. Qué resumen, ¿no? Y es ese estilo de temas complejos, hacer una cosa simple, coloquial, de barrio, como si estuviera hablando con el sujeto con el que hablamos cotidianamente, todos los días, ¿no? Y ahí está seguramente lo que tantas veces nos contó, que es su síntoma de maestro, pero además, de maestro, de explicar y explicar, pero además es la inyección de ese goce amoroso, de darle este amor y vida a cada lección trabajada. Bueno, dicho esto,
hago unos breves comentarios sobre los capítulos. Voy a hacer algunas puntuaciones mínimas, pero siempre con las orejas bien abiertas al estilo de jugarse por un decir, el clima de carteo entre amigos y inyectar barrio, vida y amor a los conceptos. En la presentación, bueno, ya lo resaltó Patricia, ¿no? Ubica el marco del libro a partir de que por hablar, el parletre del ir a ser, nada real del ir a ser, y esto le da marco al libro y después vendrán delirios y delirios. Y esto destacaría que no es una simple idea o concepto, ¿no? Es, como él dice, al rojo vivo, ¿no? Intensamente, cada página respira ese poro, ¿no? Los poros, por todos los poros de cada página aparece esta eh, orientación decidida, que cualquier expectativa de ser es un delirio, ¿no? Te lo hace sentir, te lo hace entrar por todos lados eso, de punta a punta del libro. Los primeros 3 capítulos están dedicados al delirio que viene del padre. Solo un par de subrayados. Yo le recomiendo al lector que haga el ejercicio de arrancar esos capítulos agarrado de algún sueño del padre como pacificador, como civilizador, como función simbólica. Que hagan ese ejercicio, porque poco a poco va a empezar ahí un despertar de ese sueño de pureza simbólica, y van a ir constatando poco a poco que el decir delirante más peligroso, el de redención, como lo destacaba Patricia, viene precisamente de ahí, de esa figura buena y civilizadora. Claro, después de asistir al seminario o de leer... me desconcentré. Después de asistir al seminario, de leer el libro, lo decimos fácil eso, lo decimos de taquito, ¿no? Pero había que hacer la operación de juntar nombre del padre y el delirio más peligroso de la humanidad. Había que hacerla. Ahora rápidamente punteo un paso a paso de lo que fueron trabajando en los 3 primeros capítulos. Y está este clima de carteo entre colegas, entre amigos que decía antes. Arranca Rubinetti situando el inicio de la locura con el delirio de redención. Benito aporta que el delirio viene el prototipo perversión del lazo padre-hijo. Gasbarro, el sacrificio sadomasoquista, y estudia intensamente la relación padre-hijo en la Biblia. Y Kleiner lo aplica a Hitler y mi lucha, y Vitale al testimonio de un montonero. Finalmente, con la nota al padre, todo eso se extiende a la época. La segregación y el racismo viene del carozo del nombre del padre, cuya célula es sacrificio y redención. Yo le aseguro al lector que si se hunde de esa manera en la raíz del padre, como lo han trabajado los colegas de la mesa con Juanqui, si se hunden en ese trabajo sobre la raíz del padre, pueden no haber leído el seminario 11 y cómo termina el seminario 11, pero solito se van a hacer la pregunta de cómo alguien no sucumbe, cómo no sucumbir a los dioses, al sacrificio, llamado al sacrificio de los dioses oscuros. Va a venir solito eso. La segunda parte, le hago otra recomendación al lector, y es que haga también un ejercicio así un poco ingenuo de partir del sueño de que el científico solo le interesa elaborar un saber objetivo, universal, y se irán despertando poco a poco acá también, hasta que ya no se van a poder ni imaginar cómo el científico hace para dormir 5 minutos a la noche con tanto goce y con tanta angustia encima. Ya desde el capítulo El Dios de la ciencia, Juanqui plantea que la ciencia está sostenida en una creencia, la creencia de la garantía,
y todos debemos haber escuchado el chiste de si no creerías en esa garantía, no te tomarías un avión, porque tenés que creer que la ley de la termodinámica es eterna, digamos, para tomarte un avión. Y después tienen las cartas entre colegas nuevamente, lo quiero decir así, carteo entre colegas. Primero Vitale, donde destaca que ni la geometría ni la aspiración a letras matemáticas se sale de la debilidad mental del imaginario corporal. Juanqui agrega para esa idea la figura poética de la ciencia no se sale del lecho de Procusto angelical. Kleiner exalta la aspiración fantasmática de voluntad de goce para modificar la realidad. Benito le suma a ese motorcito que ese motorcito de goce no deja de repetirse y que el científico le vende al amo sus inventos. Ceci Rubinetti trabaja la angustia de los científicos y sus dos salidas, llorar asustados o hacerse cargo de sus actos. Y Gasbarro toma esta última aposta y nos cuenta cómo en una carta del 2023 de científicos de la IA, la inteligencia artificial, asustados, se encuentra con su propia investigación en el Antiguo Testamento, la referencia bíblica del Moloch, ¿así? ¿No? Es una carta en la que se pide parar por 6 meses la carrera de la IA porque puede llevar a masivos sacrificios humanos. Fíjense en qué quedó el sueño del científico objetivo. Quedó hecho un niño grande, loco, asustado por lo que hace, que no para de hacer experimentos comandados por fantasmas sexualizados que aspiran a un goce de transformar la realidad en la que vivimos. Otra vez, una aclaración. Nosotros después de asistir al seminario, de leer el libro, lo podemos decir con cierta facilidad, pero había que hacer también esa operación de juntar la ciencia, y el niño loco asustado y propulsado por fantasmas. Había que hacer esa operación. Y finalmente, en ese clima, llegamos a las conclusiones provisorias, que las toma Juanqui. Yo, si me permiten, diría que además de las conclusiones provisorias, son un legado de vida y para el psicoanálisis. Arranca con ese chiste inicial sobre la última conferencia, haciendo un chiste sobre eso, y termina con la incertidumbre sobre el futuro del seminario, pero vincula eso a que está bien que esté en incertidumbre, no tenemos por qué estar haciendo progresar nada, al psicoanálisis tampoco. Termina siendo una interpretación sobre el síntoma del progreso. Él lo dice, el cansancio de vivir progresando, introduce esa equivocidad. Pero en el medio, bueno, yo les recomiendo que lo lean frase por frase. Yo creo que el lector, nadie puede olvidar esa equiparación que hace entre la posición del científico excitado por su descubrimiento, su eureka, y la posición del capitalista con su propio eureka por el plus de, con una máquina, ganarse un plus respecto al trabajo. Y el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho y su zapateo. ¿Quién puede olvidar algo así? Yo creo que hay que seguir haciendo con esa equiparación. Y luego el correlato en la civilización, la pulsión de muerte que manda y excita a más sentidos, más progreso, gente fatigada y deprimida, más. Y Juanqui resalta, la contracara de eso es el ascenso de la angustia al cenit. Plantea entonces al psicoanalista no desde ninguna letra lógica, sino como alguien que debe de estar a la altura de la angustia. Como lo dice Lacan en Panorama, hay de los psicoanalistas que no hayan superado el estado de angustia, ¿no? La referencia que trae Ceci. Quizás sea otra punta a seguir trabajando, ¿no? Después de trabajar la angustia de los científicos, la angustia de los psicoanalistas. Para concluir,
Ya el lector a esta altura está agotado, exhausto de indagar el goce fálico, el que viene de la gloria del nombre del Padre o el que viene de la excitación del científico. Y Juanqui orienta decididamente el espacio analítico a la zona donde el enigma del goce real de la vida no se superpone con el sentido, el falo, el empuje fálico pulsional, sino que, como lo decía Patricia, simplemente con lo imaginario, simplemente con eso. Entonces, concluye. Sí, decía que este, que él va llevando el espacio del psicoanálisis a una zona donde el enigma del goce de la vida no se superpone con los sentidos, el goce fálico pulsional, sino que simplemente con lo imaginario. Y con esto concluye el libro. El psicoanálisis, lejos de aspiraciones científicas, propone al psicoanálisis apenas como un lugar donde encontrar una tregua, como decía Patricia. Página 200, escuchen esta frase de Juanqui, que coloque a la vida más cerca de un anonimato sin sentido, algo que desespera a los amantes del ser. Nos propone Juanqui, sin duda, un lugar mucho más humilde para el psicoanálisis y frente a la vida. Yo terminaría, si me permiten, con una frase bien Juanqui, que se la escuché más de una vez y que la usaba para designar ese goce de la vida más allá de los delirios del ser. Yo cuando imaginaba esta frase, la imaginaba pensando en él y pensando en nosotros, en este espacio de superposición de faltas, este espacio amoroso en el que estamos. ¿Quién te quita lo bailado? Muchas gracias. Bueno, quien quiera tomar la palabra, que se acerque Delfín, acá en el micrófono y todos los demás y los que están por Zoom también, si quieren, pueden levantar la mano y intervenir. Hola a todos. Primero, dos cosas quería decir, si me permiten. Una, agradecerles a ustedes haber llevado adelante a hacer el libro, porque había que hacerlo. Después del fallecimiento de Juan, que había que hacer el libro, establecerlo, ponerlo, que se escuche. Y cuando lo lees, aparece Juanqui por todos lados. Parece que eso es lo mismo que dice, ¿no? El efecto de grupo hubo muy poco, por eso está el libro. Pero lo otro que quería decir es que en esto que decían de las conclusiones provisorias, no son provisorias para Juanqui, son conclusiones. Y cuando leemos el libro, también son conclusiones. En el primer capítulo de presentación, lo que dice Juanqui es, voy a hablar de las conclusiones, del momento de concluir, de Lacan, de la frase, todo el mundo es loco, es decir, delirante, y dice, eso es una conclusión. No porque se moría Lacan, sino porque había dicho, señores, esto se concluye diciendo así. Es una conclusión. Entonces me parece que el texto, el libro y el trabajo que nos presentan nos orientan a que sea provisorio para nosotros esas conclusiones o nos pongamos un poco, como decía Gabriel, el pellejo a trabajar en las conclusiones que nos traía Juanqui leyendo a Lacan. Así que gracias por el libro. Lo último, la AMP, la Escuela de la Orientación Lacaniana, no son lo que son sin la presencia de Juanqui desde su inicio y en cada una de sus presentaciones.
Juanqui estuvo interviniendo activamente en cada uno de los momentos álgidos de la escuela, dirigiendo, presidencia, pero siempre intervino. Tanto intervino que tomó el último título, Todo el mundo es loco, para recordarles, es decir, delirantes. Se olvidaron un poco, pero Juanqui, como siempre, vino a decirnos, intervengo en la escuela. Muchas gracias por el libro. Bueno, buenas noches a todos. Ante tantas precisiones dadas, dejo algunos temas que voy a plantear para circunscribirme a uno, que va a aparecer un poco al final. Es difícil hablar acá, en el mismo lugar donde... Bueno, bueno, empiezo así. Juanqui, un hombre al que se le ocurrían ideas. Se suele decir de algunos, che, a este no se le cae una. A él se le caían muchas, demasiadas incluso, para lo que llamaba el equipo, enterarse cada 15 días, que eran las reuniones, de novedades respecto de lo que había pensado 15 días atrás. Daba la sensación que podía decir, sí, sí, te miraba como diciendo, sí, sí, lo dije, pero ya estoy en otra cosa. Ahora, si uno dice, se le ocurrían ideas, está implícito que son nuevas. Es mucho decir que en este libro hay ideas nuevas, pero no sobre cualquier cosa. Sobre, por ejemplo, el nombre del padre. Gente de ya un gran recorrido, que habíamos llegado hasta las elucubraciones del Seminario 21, podríamos creérnosla, como decía, que sabíamos suficiente del nombre del Padre. ¿Qué puede haber del nombre del Padre que nos falta? Y que haya una idea nueva y que expresada, según lo planteó Juanqui, una de esas noches, cada 15 días, daban la tecla de algo que puede leer él en esa cosa misteriosa de cómo él podía leer Lacan. Lacan está ahí, lo podemos leer todos, pero él podía leer la enunciación de Lacan y decir que el delirio de redención que se nombró, el delirio de redención, es el prototipo del nombre del Padre. ¿De dónde viene el nombre del Padre? Del delirio de redención, como modelo, como prototipo. Nunca ha dicho una idea nueva. También las hay sobre la ciencia que se mencionaron y sobre, yo diría, el malestar en la cultura. Pero no era que se tratara de crear ideas nuevas, sino después con ellas, como se dijo muy bien acá, Patricia, hacer con ellas algo del orden de incidir en el lazo, en el malestar. Toda la vida hizo eso Juanqui. Lacan también. Toda la vida hizo eso en las escenas más diversas, incluso las difíciles o las que no le agradaban. Y acá viene una anécdota. Produciendo malos entendidos y cantidad de cosas, porque intervenía en todas, no perdía oportunidad de intervenir en cualquier tipo de escena que le permitiera incidir.
En Juanqui había muchas cosas claras, pero había una en especial que uno captaba, y era que no le gustaba ser invitado a presentar un libro. Me pregunté por mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué tanto lío? Bueno, podés ir y prestarte un poco. Se prestaba porque no dejaba pasar ninguna oportunidad de intervenir. Pero, momento, no dejaba de demostrar su malestar. No era tan fácil. Bueno, yo, más creyéndolo conocer, supuse que no le gustaba ir a convalidar ningún narcisismo de nadie, de palmear el hombro. Él no era como nosotros, que se nos cae demasiado rápido de la boca el excelente. Excelente trabajo, excelente mesa, excelentes jornadas. Tráiganme cuando dijo algo así, él de algo de eso. Yo no sé si contaba con pocos excelentes o los tenía y los administraba. Yo creo en lo segundo. Yo en 40 años de relación, lo conozco en el 80 y pico a él, son 40 años. Tengo en mi haber 2 excelentes. Y atesoro, por supuesto. Y bueno, yo ya preparado que me iba a decir algo de esto, un día voy y le digo, Juanqui, ¿qué pasa? Que no te gusta ser invitado a la presentación de un libro. ¿Qué pasa, Juanqui? Y me dice, es verdad, no me gusta nada esa escena. ¿Pero por qué? Y yo, tranquilo, iba a hablar del narcisismo. No, como le daba ningún tipo, yo pensé de narcisismo del estilo tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, como tercer forma de imagen de sí. No las quería convalidar, decía yo. Sorpresa total. Me dijo, es que uno está obligado a hablar bien del autor. Bueno, no era Juanqui precisamente alguien que se lo pudiera obligar a algo. La cosa no le agradaba y lo hacía notar. Se dice, yo no lo escuché, pero se dice que cierta vez invitó a presentar un libro de un colega, se presentó diciendo, tuve que suspender mi práctica clínica para tener que venir a hacer esto. Díganme si no es un intento de incidir en algo. Bueno, hoy por suerte ninguno de nuestros colegas empezó diciendo tuve que suspender mi práctica clínica para venir a presentar esto. Tuvimos suerte. Al contrario, me parecieron muy buenos trabajos. Vean que no dije excelentes. Muy buenos trabajos, muy auténticos, muy de verdad están ahí. No había ninguna obligación de hablar bien del libro. Pero hay un segundo motivo por el que además no se puede hablar mal de este libro, porque no me digan que no es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Soy Juan Quiñana. Bueno, ahora bien, la cosa cambiaba. La cosa cambiaba cuando se trataba de que se presentaba un libro de él. Al menos en un caso, yo participé de la presentación, vos también, de La pirámide obsesiva, en la EOL de Callao. Y él le entusiasmaba, estaba en el público y quería ver, pero ponía una condición. Está bien, preséntenlo. Hay una condición. No tienen que hablar de todo el libro. Hablen de aquello que los hizo pensar, de algo que él había dicho que había incidido. ¿Se dan cuenta que estamos detrás del mismo tema? Hablen de eso. Bueno, entonces para ir terminando,
siguiendo esta consigna, habiendo en el libro tantas ideas nuevas, parece que lo estoy publicitando para que lo vean, lo compren. Tiene muchísimas ideas nuevas. Elegí una. Elegí una que de entrada me impactó y que creo tiene sus consecuencias para lo que sigue con todos nosotros. La resumí yo como frase, no voy a citar todo el párrafo, pero lo pueden buscar. Está en la introducción que él hace al seminario, al libro. Y sería algo así como: concluir demasiado rápido con una consigna de trabajo la banaliza. Es decir, saltearse el tiempo de comprender banaliza las ideas. Todo el mundo es loco, ya entendí, ya entendí. ¿Quién no tiene alguna rareza, alguna extravagancia, alguna singularidad? Basta observar sus síntomas, con o sin H. Por eso, Juanqui extiende el tiempo de comprender, al precisar que se trata, es decir, delirante, extiende el tiempo de comprender, todo el mundo es loco. Si no, ya entendí. ¿Quién no tiene un poco una rareza? No, no, no. Es decir, delirante. Ya hay que pensar en algo más. ¿Y qué quiere decir con delirante? Me puso algo que no estaba en la consigna. ¿Qué idea tenés del delirio? Porque si además son todos delirantes, no hay excepción. No es un tema de singularidad, cada cual tiene su singularidad. Todos son delirantes, sin excepción, sin singularidad. Y ahí sigue el tiempo de comprender. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre los delirios? Y bueno, en el libro avanza por ahí Juanqui. Yo digo que hay una tendencia, me resonaba el tema de la presión del progreso que por detrás esconde la pulsión de muerte de la ciencia y la fatiga que se ve en que la gente está en que tiene que progresar, sino tendrá algo que ver en que sin duda exista esta tendencia a concluir rápido, a banalizar el psicoanálisis, contra lo que Juanqui luchó toda su vida. Renglón por renglón, en el tiempo de comprender que sus grupos de estudio de todos los seminarios que por años, renglón, ¿quién hizo algo de tomar a Lacan renglón por renglón en el tiempo de comprender por años? Y este libro, creo yo, no es sino un eslabón más en tal sentido. Un intento de impedir banalizar una consigna. Pero claro, no quita que también suceda lo mismo con esta publicación, con este mismo libro. Puede ser banalizado, salvo, y para terminar, que quienes quisimos, quienes amamos a Juanqui, intentemos, al menos por un tiempo, que este libro no siga ese destino. Gracias. Bueno, yo me voy a poner un poquito más serio. Bueno, en primer lugar, quería agradecer muy especialmente los comentarios de Patricia y de Gabriel, los amorosos comentarios, que sin duda dan cuenta de la atenta lectura que han hecho del libro y de la invitación a trabajar lo que proponen. Sin duda es un empuje eso. Se transmite con autenticidad. Como planteó Esteban al principio, Juan que había quedado muy conforme con el modo que quedó plasmado el trabajo, muy conforme, no excelente, pero le pareció que había quedado muy bien. Y eso no estaba para nada claro al principio. Lo seguro es que si no hubiera sido así, no hubiéramos decidido hacer la publicación,
ya que como todos saben seguramente, cuando Juanqui decidía que algo valía la pena de ser publicado, era solo cuando consideraba que el trabajo realizado había logrado poner de relieve algún aspecto de la enseñanza de Lacan que hasta el momento no había tenido, a su entender, el desarrollo que merecía, y que por eso podía resultar una colaboración que valía la pena de ser transmitida al conjunto. En eso era muy estricto y preciso. Como muchos de los aquí presentes saben bien por experiencia, esos hallazgos, Juanqui los obtenía a partir del trabajo de desciframiento riguroso que renglón por renglón y semana a semana por más de 50 años fue haciendo y continúa haciendo hasta ayer no más, de cada uno de los escritos y seminarios de Lacan, pero que intentaban articular siempre por algún sesgo con los debates que aspiraba, no quiere decir que lo lograba, que aspiraba, podían tener lugar en nuestra comunidad, como se puede ver claramente en este último seminario diurno. En esto me voy a repetir un poco, pero como mostraron Patricia y Gabriel, los comentarios que pudimos trabajar en conjunto acerca de la novedad que introducían los planteos que desarrolló Lacan en el seminario 23 acerca de la relación a pensar entre nombre del padre y segregación, a partir del trabajo sobre la idea loca de la redención, como los argumentos por los que Lacan fue tomando distancia respecto de la ciencia en sus últimos seminarios, son un claro ejemplo de ello. Eso que hacía de Juanqui un diferente, sin duda alguna, el síntoma Juanqui, podemos decir, es lo que generó que algunos, que no pudieron nunca entender ese síntoma, por supuesto, creyeran leer ahí un deseo de querer disputar nada más ni nada menos que la dirección de la orientación lacaniana. Un verdadero delirio, nada más alejado del deseo de Juanqui, un verdadero delirio de ser, ¿no? Sin duda alguna. No era eso lo que lo causaba. Por el contrario, siempre había algún hallazgo nuevo que lo estaba entusiasmando y que quería transmitir a quien quisiera escucharlo. Eso no quiere decir que cuando notaba que algo podía consolidarse como una desviación, lo planteara con el énfasis que la responsabilidad que sentía que tenía por la cosa lo ameritaba. Pero ¿no era acaso eso lo que planteó Lacan como uno de los pilares del trabajo que se trataba de realizar cuando fundó su escuela? Pero como ven, y como pasó en cada una de las cosas que fuimos planteando, nos estamos alejando de la presentación del libro propiamente dicha. La escena de hoy tenía para nosotros una intención que por supuesto iba más allá. Nos parecía una ocasión propicia para darle lugar a un deseo genuino que a cada uno de nosotros nos fuera transmitido en estos meses por una gran cantidad de colegas y amigos, y que era el de poder encontrarnos todos aquellos que, sin haber constituido nunca un grupo como tal en esta escuela, hemos sin embargo sido alcanzados uno por uno y de diversas maneras por la marca de la transferencia con Juan Quindar. Es por eso, fundamentalmente, por lo que estamos hoy aquí, para en un ratito nomás poder levantar una copa y brindar por la alegría y el honor de haberlo conocido. Gracias. Yo no preparé particularmente nada escrito para decir hoy. Le comentaba a Ceci hace un rato que tenía más ganas de escucharlos que de hablar,
Y además después, bueno, de lo que han dicho mis colegas, como diría Juanqui, Eduardo y Fernando, ¿qué agregar? A mí me gustaría tomar, bueno, desde ya también sumo mi agradecimiento a las hermosas contribuciones de Patricia y de Gabriel. Realmente, bueno, no solamente me gustaron muchísimo, me parece que hablan muy bien en el sentido de que han leído realmente el libro, pero además me voy a repetir en eso, en esto, porque ya lo han dicho, son contribuciones completamente amorosas. Bueno, otra de las razones por las que no quería hablar mucho es para poder conservar una manera de decir sin quebrarme en lo posible. Eso les confieso que también es cierto. Pero quería tomar algo que nos preguntó Patricia, creo que nos dirigiste una pregunta y a mí me gustaría tomarla, me gustaría responderla desde mí, porque efectivamente este libro, mejor dicho, este seminario al cual dio lugar después el libro, fue muy disruptivo respecto de por cómo veníamos y cómo queríamos seguir. A mí me resultó difícil. Y esto que vos decís, Gaby, bueno, por eso cuando contestando a la fantasía, a mí me costó un poco seguir la fantasía. Después me fui ubicando, pero me resultó difícil, porque es lo que dice Eduardo, yo coincido totalmente con él. Eh, el tipo te decía algo y a la semana ya estaba en otra cosa y tenías que acomodarte a eso y no era fácil, pero era absolutamente emocionante y una aventura. Yo particularmente nunca con ningún otro maestro que he tenido antes, a pesar de que hace mucho tiempo que seguía a Juanqui, mi análisis, supervisión, los cursos, etcétera, nunca había tenido este estado como de un entusiasmo. Esa es exactamente la palabra, un entusiasmo. Él siempre a mí lograba entusiasmarme. Y cuando hablamos de entusiasmo, para ser un poquito más precisos, deberíamos decir un goce en el cuerpo, cosa de la cual él nos ha hablado tanto. Es un goce en el cuerpo. Y yo en particular le agradezco siempre, le voy a agradecer que, bueno, haber podido vivir eso. Así que respecto de la fantasía te conté y respecto de lo que vos decías de las cartas entre colegas, pareció genial, porque perdón, genial, no. Me pareció bien, porque efectivamente había cartas. Y está muy bien precisado eso. Había cartas. Bueno, por mí ya está. Lo que quería transmitirles era particularmente eso y bueno, un trayecto de muchos años con Juan Carlos Indart que a mí me cambió la vida. Gracias. ¿Alguien quiere? Sí, pasen y
¿Se me escucha? Si no, hablo fuerte igual yo, así que no. A ver. A ver. Ahí está. Ah, buenas tardes, Gloria Casado, para los que no me conocen. Bueno, yo quiero contar algo sobre una anécdota personal sobre la última clase de Juanqui el día del seminario, porque se habló mucho de la famosa clase de conclusiones provisorias y yo lo iba a ver los días miércoles y siempre bromeaba con él, incluso en el Zoom, y le decía, ay, Juanqui, qué buena luz que tenés. ¿No? Siempre, no sé, siempre había la casualidad que él aparecía bien iluminado en el Zoom y él se reía, me hacía un gesto como diciendo, ay, no me digas así, bueno. Y ese día que llego a verlo, había escuchado, yo no había podido escuchar la clase, había escuchado comentarios de colegas de lo estupenda que había sido la última reunión. Y cuando me estoy por ir, él siempre decía, bueno, nos vemos tal fecha, cualquier cosa vos llamás o lo que sea. Y yo le dije, bueno, me dice, veremos si seguimos, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo no vas a seguir si estuviste espléndido? Cállate, le digo, y me dijeron que estuviste espléndido, que brillaste como nunca. Ese es mi recuerdo de Juanqui. Yo creo que para los que lo conocimos, lo que lo quisimos, lo que fuimos atravesados por su presencia, siempre será una suerte de luz, porque nos enseñó a poder leer las cosas de otra manera, a machacar, a machacar una y otra vez, a no quedarnos con lo que nos dijeron, con lo que nos impusieron, y siempre a cuestionarnos. Y ha generado transferencias de trabajo que tengo que decirlo, son increíbles. Yo me he cruzado con colegas a los cuales no había visto nunca personalmente y los conocía por Zoom, y me han abrazado de una manera por saber que habíamos compartido ese espacio y que fuimos atravesados por su palabra, que bueno, es inolvidable. Y para concluir, decir que a mí, cuando pienso en Juanqui, me acuerdo de dos cosas. Una, de un poema de Galeano que habla sobre Diego Maradona, que decía que Diego era un dios de barro. No sé si ustedes lo han llegado a leer. Juanqui era un poco eso, era de barrio, y eso es lo que a mí me encantaba, que siempre vos te ibas de ahí riéndote. Yo le decía, no podés decir tal cosa, y él me pedía disculpas, qué sé yo, pero siempre vital. Y el último gesto que me hizo, yo se los quiero compartir, porque me parece que ahí lo tenemos que tener a Juanqui. El último gesto que Juanqui me hizo fue, vamos. Y me lo hizo así, riéndose como su carcajada tan característica. Bueno, Juanqui, este es mi regalo. Hola, bueno, mi nombre es Miguel Sicilia. Eh, tengo muchos recuerdos de Juanqui, pero lo que sí quería transmitirles es algo que realmente me llegó de él, es que uno verdaderamente aprende algo con esta desesperación que tenemos nosotros de saber y aprender y entender, cuando puede dar su versión de eso que está leyendo, que está aprendiendo. Y Juan quiere un ejemplo de eso, pero aparte me aclara un enigma que hay una frase muy clara del Seminario de Caracas, donde Lacan dice, yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos si pueden. Quiere decir esto, o sea, Lacan era freudiano, porque dio su versión de Lacan, y evidentemente Juanqui era lacaniano. Es lacaniano para todos nosotros. Gracias. Bueno, Luis, a ver, dale.
Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación. Pareció muy interesante y aparte que hayan hecho la publicación es una alegría. Eh, Cuando estaban hablando de todo lo que fue, todo el recorrido con Juan Quindart, cada uno tiene su experiencia. Yo también lo conocía desde el 92, y siempre iba siguiendo su enseñanza y cuando me lo encontraba conversábamos. Y más de una vez, ya que hablaban de lo de las cartas, por eso pensé en decir algo. Yo en la distancia, bueno, Poletti, en una época lo que hacía era escribirle y bueno, él me contestaba a veces no, según el interés que pudiera generar la pregunta, siempre acompañándome por eso. No sé si le incomodaban mis preguntas o no, pero tenía una paciencia bárbara, y me las contestaba, fueran dentro del lugar, fuera del lugar, o lo que sea, y eso a mí me llenaba de alegría, y tengo que decirlo. No sé si a él, pero bueno, yo sí. Y cuando salió con esto, este recorrido que hicieron, agradezco cada uno de los trabajos que hicieron. Cecilia, este, las dos Cecilias, Esteban, Eduardo y Vitale. Bueno, a mí lo que me surgió y le pregunté y le mandé, de lo cual no tuve una contestación, pero se las cuento, es por qué habían agarrado ese delirio en particular con el padre y no el delirio de ruina de la melancolía, viendo los efectos devastadores que tenía en la época contemporánea, no solo por las depresiones, sino por los suicidios y por toda la cantidad de producciones de fantasías de aniquilamiento que hay, ¿no? Nunca supe por qué no me contestó algo en particular. No lo voy a saber, pero sepan que, bueno, me quedé pensándolo igual. O sea, quiere decir, aún en el silencio que a veces él tenía, y a veces cuando manifestaba su desacuerdo, como conmigo lo ha hecho aún públicamente, pese a que yo le manifesté mi gran amor, él me dijo, no estoy de acuerdo. En la presentación en Ushuaia, Vitale, te debes acordar. Sí, fue un disparate lo mío, pero bueno, en fin. A mí lo que me pasó con Juan es que en general, no sé, me sacaba del bajón y a mí me daba alegría. Y la verdad que me dio mucha tristeza porque nos íbamos a encontrar para trabajar y me dio un pum, un bombazo cuando no. Pero a los días me agarró una alegría de haberlo conocido y de todo lo que me transmitió y de la manera de encarar el psicoanálisis, que no sea ruinoso. Bueno, nada, eso, quería contar eso. Gracias a ustedes. Bueno, una cosa solo, ya te digo, solamente una cosa, Luis. Si Juanqui no te respondió, no te vamos a responder nosotros. Sí, Juancho. Poquísimo. Se lo ha lavado tanto, me emociono de hablar. Empecé con él en un jardín de infantes, tal cual. Era un colegio donde él enseñaba y ahí lo conocí. Bueno, pero los halagos que se hicieron, las descripciones. Pero yo agregaría una cosa, que se lo escribí una vez en un libro que le regalé. Había algo en él, para mí, aunque parecería que sea lo contrario, no era orgulloso. Enseñaba todo, es decir, uno. Y segundo, que pueden ser dos calificativos que tienen algo en común, era generoso.
Bueno, nos encontramos ahora abajo y brindamos todos juntos.